Vamos a hacer un gatito navideño súper fácil y súper lindo. Para este proyecto vamos a necesitar estambre blanco y rojo, 2 ojitos de 8 milímetros, hilo color negro, un poquito de tela o fieltro color negro, opcionalmente rubor o sombra rosa para las orejitas y las chapitas, opcionalmente también un cascabel pequeño, relleno, y yo voy a estar utilizando un gancho de 3 milímetros junto con estambre de 3 milímetros. El tamaño final de nuestro gatito son aproximadamente 8 centímetros, así que queda perfecto si quieres hacerlo llavero o si quieres colgarlo en el arbolito de Navidad. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Vamos a comenzar con la cabeza en color blanco. Iniciamos con un anillo mágico de 6 puntos. Cerramos en el primer punto con un punto deslizado, hacemos una cadenita para levantar el tejido y en el punto, no en la cadena, en el punto hacemos otro punto bajo y marcamos. Continuamos con un aumento en cada punto para tener 12 puntos. Cerramos el anillo mágico y continuamos con 3 puntos bajos, 3 aumentos, tres puntos bajos y 3 aumentos. Al final vamos a tener 18 puntos. Y continuamos con 6 puntos bajos, seguimos con 3 aumentos, repetimos 6 puntos bajos, y terminamos con 3 aumentos para tener 24 puntos. De aquí hacemos 6 vueltas de 24 puntos bajos. De aquí continuamos con 6 puntos bajos. Tres disminuciones. Seis puntos bajos. Y 3 disminuciones. Al final vamos a tener 18 puntos y terminamos con 9 disminuciones. Cortamos y cerramos y rellenamos la cabeza. Y así nos queda la cabecita. Igual con color blanco, para el cuerpo vamos a iniciar con un anillo mágico de 8 puntos.
Marcamos y hacemos un aumento en cada punto para tener 16 puntos. Marcamos, cerramos el anillo mágico y hacemos 4 vueltas de 16 puntos bajos. De aquí continuamos con 6 puntos bajos y una disminución, repitiendo 2 veces para tener 14 puntos. Continuamos con 5 puntos y una disminución, repitiendo 2 veces para tener 12 puntos. Y terminamos con 2 puntos y una disminución, repitiendo 3 veces para tener 9 puntos. Cortamos y cerramos y rellenamos el cuerpo. Las patitas las vamos a iniciar con un anillo mágico de 3 puntos. Marcamos y aquí mismo hacemos un aumento. En el siguiente punto hacemos un punto normal y en el tercero otro aumento para tener 5 puntos. Cerramos el anillo mágico, acomodamos nuestra pieza y terminamos con 5 vueltas de 5 puntos bajos. Así nos quedan las patitas y tenemos que hacer 2 iguales. Para hacer las otras 2 patitas que nos faltan, vamos a iniciar con un anillo mágico de 4 puntos. Marcamos y en los 3 puntos que nos faltan hacemos 3 aumentos para tener al final 7 puntos. Cerramos el anillo mágico, acomodamos nuestra pieza y terminamos con 4 vueltas de 7 puntos bajos.
Así nos quedan las patitas y tenemos que hacer 2 iguales. Ahora para las orejas vamos a iniciar con un anillo mágico de 3 puntos. Marcamos y continuamos con un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Cerramos el anillo mágico y terminamos con un punto y un aumento, repitiendo 3 veces para tener 9 puntos. Cortamos y cerramos. Y así nos queda la orejita. Tenemos que hacer 2 iguales. Para hacer la cola, vamos a iniciar con 10 cadenas. Hacemos una cadenita extra para levantar el tejido y terminamos con una vuelta de 10 puntos bajos. Cortamos y cerramos y así nos queda la colita. Ahora con color rojo para hacer el gorrito, vamos a iniciar con un anillo mágico de 3 puntos. Marcamos y hacemos un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Y hacemos 3 vueltas de 6 puntos bajos. Continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 3 veces para tener 9 puntos. Y hacemos 2 vueltas de 9 puntos bajos. Continuamos con 2 puntos y un aumento, repitiendo 3 veces para tener 12 puntos. Y seguimos con un punto y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 18 puntos. Continuamos con 2 puntos y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 24 puntos. Y seguimos con 5 puntos y un aumento, repitiendo 4 veces para tener 28 puntos.
y terminamos con 2 vueltas de 28 puntos bajos. Ya que terminamos nuestro gorrito, vamos a tomar nuestro gancho y lo vamos a pasar entre las hebras que nos quedaron por la parte de arriba de los puntos bajos para tomar solamente la hebra de atrás. Cambiamos a color blanco, pasamos nuestro estambre y en el siguiente punto, igual por la hebra de atrás, vamos a hacer un punto deslizado. En el que sigue repetimos otro punto deslizado y así hasta completar 28 puntos deslizados por la hebra de atrás. Ya que terminamos, en nuestro primer punto deslizado hacemos otro para cerrar la vuelta, hacemos una cadenita para subir el tejido y hacemos un punto bajo, pero en lugar de tejer hacia el frente, vamos a tejer hacia atrás. A este punto se le llama punto cangrejo, que es igual al punto bajo, pero lo vamos a tejer hacia atrás. Entonces, en el último punto, vamos a pasar nuestro gancho y hacemos un punto bajo. En el siguiente hacia atrás, hacemos otro punto bajo. Y así continuamos hasta completar los 28 puntos bajos de reversa. Ya que llegamos al final, cortamos hilo y cerramos. Y con ayuda de una aguja para estambre, vamos a esconder el hilo sobrante por la parte de adentro del gorrito. Y así nos va a quedar la parte de abajo de nuestro gorrito. Con estambre blanco hacemos un pompón pequeñito y lo cosemos en la punta de nuestro gorrito. Y así nos queda nuestro gorrito. Ahora para el trajecito vamos a iniciar con 8 cadenas en color rojo. Hacemos una cadenita extra para levantar el tejido y hacemos 6 vueltas de 8 puntos bajos. De aquí hacemos una cadenita para levantar el tejido y por uno de los lados vamos a hacer 7 puntos bajos. Lo volteamos y por la parte de abajo hacemos un punto bajo, un punto medio alto. Para eso tomamos hilo, pasamos nuestro gancho y sacamos 3 hebras. Tomamos hilo y pasamos por las 3. Continuamos con 4 puntos altos. Para esto volvemos a tomar hilo, pasamos nuestro gancho y sacamos. Tomamos hilo, sacamos por las primeras 2 hebras y después por las 2 siguientes. Repetimos esto 3 veces más. Seguimos con un punto medio alto,
y terminamos con un punto bajo. Por el otro lado hacemos 7 puntos bajos y de aquí hacemos 7 cadenas. Hacemos una extra para levantar el tejido y hacemos 7 puntos medios altos. Así nos va quedando y para unir esta parte vamos a continuar con 10 puntos bajos. Hacemos 7 cadenas de nuevo. Hacemos una extra para levantar el tejido y hacemos 7 puntos medios altos. Unimos con el resto de nuestra pieza con un punto deslizado, cortamos y cerramos. De esta forma nos va quedando nuestro trajecito y ahora desde cualquier punto vamos a cambiar a color blanco . Para hacer puntos bajos por todo alrededor de la pieza. Y así nos queda el trajecito. Ya que terminamos todas nuestras piezas, vamos a comenzar a coserlos, comenzando con la cabeza y el cuerpo. Las patitas pequeñas las vamos a coser a los lados del cuerpo entre la vuelta número 2 y 5 y comenzamos a coser. Y ahora los bracitos largos los vamos a coser al centro del cuerpo, pero un poco inclinados para que queden entre las otras dos patitas. Los ojitos los vamos a colocar entre la vuelta número 7 y 8 con 5 puntos de separación. Y con un poco de hilo negro vamos a hacer los bigotes. Por la parte de abajo de uno de los ojitos vamos a hacer 2 bigotes en color negro. Sacamos nuestra aguja por el centro de los 2 ojitos. Hacemos una línea recta hacia abajo, abarcando 2 puntos aproximadamente. Y sacamos la aguja del otro lado para hacer los 2 bigotes que nos faltan.
Con un poquito de tela o fieltro negro hacemos un triángulo pequeñito para la nariz y lo pegamos. Vamos a colocar nuestro gorrito en la cabeza del gatito. Lo detenemos con un par de alfileres. Colocamos las orejitas a los lados y sobre el gorrito y cosemos. El gorrito lo vamos a coser inclinado por la parte de atrás de una de las orejitas. El trajecito lo vamos a colocar en el cuerpo del gatito. Lo detenemos con un alfiler por el frente. Y por la parte de atrás vamos a coser la colita sobre el traje. Y ahora con un poco de hilo dorado, esto es opcional, yo voy a utilizar este hilo. Voy a unir el frente del traje. Y también le voy a agregar un cascabel. Y ahora sí, como toque final, en las orejitas vamos a pintarlo con rubor color rosita o pintura color rosa. Y en las chapitas. Y listo, hemos terminado nuestro gatito navideño. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios. Y aquí abajito hay un botón que dice gracias, en donde puedes hacer una donación para seguir manteniendo este canal. Te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. En la cajita de información de este video te dejo el link a mi tienda de Etsy, en donde puedes encontrar más patrones y cositas que pueden gustarte, y te dejo también mi Ko-fi. Ahí puedes hacer una donación para acceder a todos los patrones que tenemos allí, y te dejo mis redes sociales, me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook, y nos vemos en el siguiente video. Bye.